Muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar el tema con respecto a la consolidación. Más adelante pues iremos aclarando temáticas frente a los procesos de inversión y los diferentes métodos de consolidación. Entonces hoy voy a tratar la temática de acuerdo a la consolidación para ir escalonando ciertos conceptos que me determinen afianzar, ¿sí?, los conocimientos necesarios a la hora de poder interpretar a través de diferentes ejemplos cada uno de los factores que son relevantes a la hora de aplicar el término de consolidación en estados financieros. Entonces, es una característica importante que nosotros debemos tener a la hora de estructurar textualmente y conceptualmente las diferentes situaciones y lineamientos utilizados a la hora de poder interpretar estos estados consolidados. Entonces, de antemano, les agradezco la participación y la puntualidad a esta clase y arrancamos directamente con la temática correspondiente a la clase del día de hoy. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar definiendo, ¿sí?, qué es una consolidación. Para que me entiendan, una consolidación se utiliza en diferentes ámbitos, con la idea general de generar una solidez, ¿sí?, o integrar varios elementos en uno solo. Eso es consolidar. Consolidar es agrupar. Ya si nosotros no queremos trasladar directamente a valorar o interpretar el concepto sobre consolidación financiera, pues la norma NIF, ¿sí?, las normas internacionales de información financiera, ¿sí?, me definen la consolidación contable como un espacio de conducción a la elaboración y la presentación de estados financieros de una entidad económica, en los que los activos, los pasivos, ¿cierto?, tanto ingresos, gastos y flujos de efectivo son determinantes en una entidad controladora como en las entidades no controladoras. ¿Sí? La consolidación, para definirlo, puede ser un proceso largo y bastante engorroso. ¿Por qué es engorroso? Porque me define la aplicación a través de grupos empresariales, perdón, ¿cierto? Que están definidos, que están integrados por distintas organizaciones. Más sin embargo, ¿sí? Eh, la norma me permite aplicar diferentes herramientas con el fin de centralizar toda la información y facilitar considerablemente el análisis a la hora de poder tomar una decisión. Por lo tanto, la consolidación, de acuerdo a la entidad controladora, reconoce su intervención en los activos financieros y los pasivos financieros de las subsidiarias y de las diferentes asociados, dejando de registrarlas como una participación en el capital contable de las mismas. Entonces, esto llevado a un proceso, podemos nosotros definir que dentro de este término de consolidación, nosotros podemos agrupar ciertas situaciones que, que generen dentro del proceso contable una variación, ¿cierto? En cada una de las partículas, en cada una de las partidas, ¿sí? Que me solidifiquen o me generen una rentabilidad eh, en cuanto, en cuanto a la participación, en cuanto a la participación de la información, ¿sí? Mm, no siendo esto de pronto un proceso más característico a la hora de poder determinar el grado de inversión, ¿cierto? El grado de inversión que se tenga en cuanto a las diferentes disposiciones financieras de las agrupaciones o los grupos que participan en esta consolidación. Entonces, por esta parte, es importante definirlo a través de ciertas definiciones, ciertos objetivos que me garanticen una comprensión más detallada sobre el proceso que se está ejecutando. Borro.
Bueno, ya retomando el tema en qué consiste la consolidación de los estados financieros, pues tenemos que tener claridad sobre el proceso regulatorio. ¿Y el proceso regulatorio en qué consiste? El proceso regulatorio consiste en una normatividad que se deberá aplicar para poder interpretar cada uno de los aspectos, ¿sí?, que anteriormente nosotros hemos mencionado, ¿sí? La normatividad que regula la consolidación contable, ¿sí?, es la que se recoge en en el Código de Comercio, ¿sí?, y en el Plan General Contable. Recuerden ustedes que ya nosotros no nos regimos por el 2649, ahora nos estamos rigiendo por la Ley 1314 del 2009, que es el tema de estandarización frente a los procesos financieros internacionales, ¿sí? De ello recoge las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, ¿sí? ¿Y en qué hace referencia, perdón, este proceso? Este proceso hace referencia a las normas que se utilizan por parte de las empresas que coticen en bolsa, ¿sí? Y que deberán aplicar obligatoriamente las NIF, ¿sí? De acuerdo a su característica internacional para la cual está establecida. Un proceso de consolidación de estado financiero es una técnica empleada para llevar a cabo la contabilidad de un grupo de sociedades, ¿sí? Su objetivo consiste en elaborar unas cuentas anuales completas y únicas, que generalmente pueden estar plasmadas, ¿sí?, a través de diferentes actividades en cada una de las empresas pertenecientes al grupo, si así se define. De esta manera, las organizaciones son capaces de disponer de una visión global y real acerca de su situación financiera, si así lo amerita. ¿Cómo se hace este proceso de consolidación de los estados financieros? Para poder realizar una correcta consolidación de los estados financieros es importante tener en cuenta las siguientes fases. Para ello nosotros debemos interpretar cada uno de los procesos, ¿sí?, el cual nosotros desarrollaremos a través de las siguientes clases para que sean aplicados los conceptos más idóneos, ¿cierto?, más objetivos e integrales a la hora de poder definir y aplicar a través de las diferentes fuentes conceptuales eh, las definiciones para su interpretación y su posible aplicación. Bueno, entonces, retomando la temática, ¿sí? Anteriormente nosotros habíamos visto cuáles eran las fases. Entonces, hablamos de tres fases. Primero, la acumulación y la homogenización temporal. ¿En qué consiste esta acumulación y homogenización temporal? Pues está determinado, ¿cierto?, a identificar y registrar cada una de las transacciones que haya realizado durante un periodo, ¿sí? Se haya realizado durante un periodo, perdón. Sí, este tipo de información de las empresas subsidiarias y empresa matriz debe obtenerse de forma separada. ¿Qué quiere decir? Que pues deberemos nosotros identificar y clasificar cada una de estas transacciones de acuerdo al periodo que se ejecute, ¿sí? Para separar en diferentes conceptos lo que haga referencia a lo que es la casa matriz y sus asociadas como son las subsidiarias, ¿sí? La forma ideal para llevar a cabo este primer paso es registrar cada movimiento con la fecha, el importe y una breve descripción por empresa, independientemente, ¿sí? Para que al final o al terminar el registro, nosotros podamos separarlo en dos grandes grupos, donde se manejen unos ingresos y unos gastos de acuerdo a la objetividad y el manejo financiero de cada una de las compañías. La revisión y la unificación. ¿En qué consiste la revisión y la unificación? La revisión y la unificación consiste en todos los registros de todas las empresas subsidiarias. Estas deben estar expresados en una misma moneda, o sea, en una unidad de medida funcional, ¿sí? La sociedad matriz debe aplicar los mismos criterios de valoración en toda una de sus cuentas, ¿sí? Para al final sumar todos los saldos de las distintas sociedades. Eso consiste en la revisión y la unificación. La parte tercera, ¿sí?, o el factor tercero, eh, determina la identificación y eliminación. ¿Qué es la identificación y la eliminación? Es necesario que nosotros encontremos y separemos
cada una de las partidas o rubros relacionados con los intereses minoritarios en las cuentas de pérdidas, ganancias y otros activos, ¿sí? Para poder eliminar todas esas duplicidades en las cuentas y operaciones recíprocas que se utilizan dentro del periodo que se cierra al final de cada año. Entonces es importante que así nosotros lo podamos interpretar y así lo podamos definir en cuanto a las características y las fases para aplicar la consolidación en los estados financieros. Bueno, la última fase, yo había hablado de tres fases, son cuatro, perdón, ¿sí? La última fase corresponde a la preparación y el análisis, ¿sí? ¿Esta en qué consiste? Hacer una evaluación de las normativas legales y políticas de contabilidad que sean aplicables. Entonces, aquí estamos hablando de la normatividad y las políticas en términos contables que resuma y agrupe, ¿sí? A través de un proceso metodológico, consolidar estos estados financieros para cada una de estos grupos, ¿sí? Obviamente tenemos que tener lista toda la información, tanto de empresas subsidiarias como de la casa matriz, con el fin de que estructurar no solamente un aspecto en el marco conceptual de presentación de estados, sino también la parte presupuestal y así poder consolidar, ¿sí? En un término general, los estados financieros, ¿sí? De acuerdo al resultado global de la organización. Esto es importante definirlo a través de una redacción y una aprobación en cada una de las cuentas, dejando atrás su eliminación y duplicidad en términos de cuentas recíprocas. Más adelante hablaremos de las cuentas recíprocas para que la tengamos presente en cuanto a la situación. ¿Listo? Bueno, anteriormente habíamos determinado cierto tipo de información, ¿cierto? En cuanto a la estructura ya de lo que era la participación de la consolidación financiera. Pues ahora nos vamos a remitir a los métodos de conciliación contable que hacen parte, ¿cierto? Son los procesos, son las técnicas que se utilizan a la hora de desarrollar un proceso de consolidación en cada uno de los grupos. ¿Sí? Para ellos voy a tratar de definir una consolidación financiera como una parte de agrupación de estos estados contables en diferentes entidades económicas que jurídicamente independientes de una a la otra se deberán presentar de forma separada su información, pero al final del periodo la casa matriz será la que consolida todo el tipo de información. Todos estos estados financieros deben presentar, obviamente, la realidad de la situación, ¿cierto? La utilidad, las pérdidas, las variaciones que se pudieron obtener en el capital contable y los diferentes flujos de efectivos consolidados de una entidad, ¿sí? Obviamente, pues conformada por una entidad controlante y unas subsidiarias que también son denominadas controladas para poder identificar e interpretar su participación frente al proceso. Para entender esta definición es preciso que nosotros podamos aclarar o distinguir qué es una controlante, qué es una controlada y qué es un grupo económico. Esto ya lo habíamos trabajado en clases anteriores, en donde yo les explicaba, la controlante es la empresa, valga la redundancia, que controla una o más empresas. La controlada es la que ejerce, es la empresa que es controlada por otra en forma directa o indirecta. Esto tiene que ver relacionado, ¿sí? Si ustedes pudieron leer la NIC 27, ¿sí? La NIC 27 y la NIC 28 creo que están donde se maneja el término de inversiones frente al aspecto directo e indirecto. ¿Sí? Y el grupo económico. ¿Y qué es un grupo económico? Es el que está compuesto por un controlante y uno o más controladas. Esto es con el fin de que ustedes tengan claridad sobre los procesos que se están ejecutando en término conceptual para su comprensión. Bueno, entonces, tal como estábamos comentando, ¿cierto? Podemos nosotros, ¿cómo les diría? Definir, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo o los requisitos de una consolidación? Pues desde el punto de vista, ¿sí? Jurídico, ¿sí? La consolidación contable es formular unas cuentas anuales, ¿sí? Para un conjunto de entidades que forman un grupo de la forma que pueda esto mostrar fielmente el patrimonio,
pero no solamente el patrimonio, sino también que la situación financiera y los resultados generados por las mismas durante un periodo. ¿Sí? De acuerdo al artículo 10 del NOFACA, ¿cierto? Las normas de formulación de cuentas anuales consolidadas, ¿cierto? Existen diferentes métodos de consolidación que se vienen aplicando, ¿cierto? Como unos condicionantes previstos a la hora de desarrollar su término aplicativo e interpretativo, ¿sí? Para que puedan efectuar una conciliación se debe cumplir con los siguientes requisitos previos. Es la principal fuente que yo determino o que defino a la hora de poderlo validar, si es posible, si es posiblemente definirlo de esta manera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Para que se pueda efectuar una consolidación, ¿cierto? Las sociedades que se van a consolidar deben formar un grupo de sociedades en el que habrá una sociedad dominante, una o más dependiente. Eso es claro, eso es específico. Ya continuaremos directamente con los otros requisitos para que sea de forma ilustre a la hora de interpretarlo en cada uno de los conceptos. Continuando con nuestros requisitos, vamos a definir los últimos, ¿cierto? Para lo cual nosotros tenemos que definirlos de una forma más explícita, ¿sí? ¿Y qué me determina? Que se debe tener información previa en cuanto a la clase de dominio, lo que yo les hablaba anteriormente. Entonces debo definir quién es la controlante, quién es la controlada y cómo está determinado el grupo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se establezcan acuerdos, participaciones entre ese mismo grupo o entre esa misma empresa. Esta información consiste también en la obtención de unas cuentas anuales de todas las sociedades que pertenecen al perímetro de consolidación, ¿sí? Lo cual quiere decir que la información sobre los criterios de valoración que se están aplicando para la obtención de dichas cuentas deben ser posterior al cierre a la hora de poder identificarlas o interpretarlas de acuerdo al periodo que se ejecute. ¿Sí? También se debe establecer una homogeneidad, ¿cierto? Tanto en el periodo como en la fecha de cierre, lo que le estoy diciendo anteriormente, ¿sí? No solamente en la fecha de cierre, sino también en la estructura de las cuentas como criterio de valoración y periodificación. ¿Por qué es importante eso? Porque recuerden que nosotros estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? De cuatro factores, ¿cierto? De cuatro factores o cuatro fases identificados a la hora de consolidar, ¿cierto? El artículo 10 de la NOFAC, ¿cierto? Me establece métodos de consolidación aplicables, ¿cierto? Para que nosotros podamos validar, para que nosotros podamos aplicar, para que nosotros podamos definir, ¿cierto? A la hora de desarrollar nuestro análisis e interpretación. Uno tiene que ver con la integración global y la integración proporcional o los métodos de consolidación, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros aquí los pongamos a la hora de poderlos conocer. Bueno, bueno, en esta temática vamos a definir lo anteriormente dicho, ¿cierto? Que ahí tiene que ver directamente o está relacionado con los métodos, el método de integración global y el método de integración proporcional, incluyendo un procedimiento llamado puesta en equivalencia, ¿cierto? El método de integración global, ¿en qué consiste? ¿Sí? Se aplicará a las sociedades del grupo, es decir, a la sociedad dominante. Solamente será la matriz quien ejerza este método, ¿sí? Y a sus dependientes. En este método, perdón, es fundamental. ¿Por qué? Porque sirve de base como estudio para las fases de la aplicación de muchos de los aspectos que van a ser compartidos por la siguiente interpretación a la hora de consolidar la información. ¿Sí? El método de integración proporcional, ¿cierto? Me aplica, ¿cierto? A las sociedades multigrupo, ¿sí? Siendo esta una elección de método potestativo, solamente lo podré determinar, ¿sí? Jurídicamente como parte de la sociedad dominante, ¿sí? Esto actúa como una forma alternativa. ¿Qué quiere decir? Si la sociedad dominante no aplica el método de integración proporcional a las sociedades multigrupo, debe aplicarles el procedimiento de puesta equivalencia. Por eso es importante que nosotros lo definamos acá.
¿cierto? ¿Y en qué consiste este procedimiento de puesta en equivalencia? Pues el procedimiento de puesta en equivalencia es aplicable a cada una de las sociedades asociadas y a las multigrupos, que no se les aplique el método de integración proporcional. Entonces, quien no se integre dentro del método de integración proporcional podría ser establecido en término alterno el procedimiento de puesta de equivalencia. Ya en esta parte vamos a definir a través de un ejemplo, ¿cierto? Y vamos a visualizar más adelante un video sobre el término de consolidación de estados financieros con el fin de que puedan ustedes interpretar de una manera clara, ¿sí? Este ejemplo ya lo habíamos tocado en clases anteriores, ¿sí? Lo trataba de como ilustrar. Si la empresa A tiene una en caja o en efectivo y equivalente 1.000.000 de pesos y la empresa B tiene en caja 2.000.000 de pesos, pues la consolidación en la cuenta de la caja de para la matriz será de 3 millones, ¿cierto? Procedimiento que se repite con cada una de las cuentas determinadas a la sociedad, a las sociedades asociadas, ¿cierto? Excepto con las cuentas en las que se han registrado operaciones recíprocas. Sí, más adelante vuelvo y les digo, ya les daré el concepto de operaciones recíprocas para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Las que no se deben sumar como las otras, sino que se deben eliminar dentro de un hecho al final de un periodo, ¿sí? El cual deberá generar dentro de su participación un débito y un crédito respectivamente. Este proceso de consolidación de estados financieros, ¿sí? Es un poco complejo, pues no tendremos de pronto el abordar, porque son muy pocas las compañías que consolidan cierto tipo de información. Y esto está regulado por parte de la Superintendencia de Sociedades y sus aplicaciones en términos de métodos, pero trataremos de ilustrar de forma concerniente para que sea de una forma más ilustrativa e interpretativa. Entonces, más adelante iremos a ver el video para que sea una parte de ejemplificación frente al proceso que se debe desarrollar. Bueno, para concluir esta temática, ¿cierto? Es importante que se generen ciertos conceptos para que sean de características e interpretativas a la hora de aplicar ciertos procesos o procedimientos. Para ello les dejaré este tipo de diapositivas para que ustedes puedan validar de acuerdo a su concepto cada una de las definiciones para tener presentes a la hora de aplicar ciertos procedimientos en términos financieros cuantitativos. Entonces es importante que nosotros le demos un vistazo, ¿cierto? A cada uno de estos conceptos para que sean de un fácil conocimiento, ¿sí? Y no genere de pronto esa confusión, esa limitancia a la hora de poder interpretar o consolidar cierta información cuando estemos desarrollando términos de ejercicio. Cualquier información, cualquier duda, con gusto será atendida por parte del docente. Les agradezco de antemano por la atención prestada y les dejo con las diapositivas y con el video para que puedan ustedes observar este procedimiento.